A la mañana siguiente, luego de hacer check-out en la West House en la que me hospedé por una noche, me despedí de Gori caminando sus calles entre casas de la época soviética. Me dirigí a tomar el autobús que me llevaría a Tiflis, capital de Georgia, en un viaje de 2 horas por $3 a la estación de autobuses de Didube. Desde aquí, un chico georgiano con quien me puse a hablar en el camino me indicó a tomar el bus que conecta con la estación de Orta Chala, desde donde tomé un transfer que me llevaría a la capital de Armenia, Ereván, en un viaje de 5 horas por $20 americanos. En el camino hice migraciones en el paso internacional Georgia-Armenia en Sadaklo. Una vez en Armenia, los pueblos de la provincia de Tavush se expresan en un extenso valle verde. Algo curioso es que dentro de Armenia hay zonas que fueron colonizadas por Azerbaiyán, país vecino con el que Armenia enfrenta conflictos bélicos desde hace décadas hasta la actualidad, donde aún hay zonas disputadas. Dato curioso que en el camino pasamos por pueblos que fueron conquistados por Azerbaiyán dentro de la propia Armenia. El transfer me dejaría en la Plaza de la República en Ereván, cerca de mi alojamiento. Tras alojarme, al final de la tarde, decidí salir a caminar por la ciudad de Ereván para cenar e irme a descansar para aprovechar temprano la mañana siguiente. A la mañana siguiente me dirigí caminando hacia el sur unos 5 kilómetros en 1 hora de recorrido al sitio arqueológico en la fortaleza de Erebuni, que recuerda los orígenes de la ciudad de Ereván, por un ticket de 1.500 drams armenios, unos $4 americanos. Luego de visitar su museo, donde se exhiben los restos encontrados en el recinto, ingresé a la colina que fue testigo de los orígenes de la ciudad de Ereván. En este momento me encuentro en la fortaleza de Erebuni, en la capital de la actual República de Armenia, en Ereván, en una colina en donde se sentaron las bases y se fundó la ciudad de Ereván allá por el 782 a.C. Argisti I fue quien sentó las bases de esta fortaleza durante el reinado Urartu. Estos son los restos de aquella fortaleza que fue fundada hace casi 3.000 años, y la historia de esta increíble república de Armenia que aún sigue en pie. Podemos decir que este fue un territorio de contiendas y de muchísimas batallas que le dan a esta república la dignidad de haber podido permanecer como un estado independiente hasta la actualidad. Esta fortaleza fue abandonada entre los siglos 6 y 4 a.C. por la invasión de los persas. Recordamos un poco la homología en la historia con Anatolia, ya que el Cáucaso y Anatolia, un poco pertenecen al mismo territorio, o mejor dicho, están muy ligados. Entonces la invasión de los persas generó un abandono considerable de esta fortaleza por 2 siglos, hasta la llegada de Alejandro Magno en el 330 a.C., quien fue el que instauró el periodo helenístico hasta el 190 a.C., cuando llegaron los romanos. En aquel momento fue el momento de máxima expansión territorial. Fue Tigranes I quien durante la época romana estableció esa máxima expresión y expansión territorial. En el ingreso a la fortaleza de Erebuni podemos visualizar un museo que contiene numerosos utensilios y elementos que datan del 782 en adelante,
y de todo el reino Urartu. Al regresar hacia el centro, me dirigí hacia el complejo Cascade. Su idea surgió en el año 1920 por el arquitecto Alexander Tamanian para conectar el centro de la ciudad con las colinas de Kanekar. La construcción actual del complejo Cascade fue finalizada en el año 2002 tras varias décadas de avances desde 1980. En la parte superior podemos visitar el obelisco que conmemora el 50 aniversario de la adhesión de Armenia a la Unión Soviética, construido en 1967 en la colina de Kanekar. Otro sitio en el centro de Ereván es la Plaza de la República, donde se encuentra el Museo de Historia Armenia, inaugurado en 1921, con más de 400.000 piezas en un recorrido desde el Paleolítico a la actualidad. Sus herramientas históricas, manuscritos antiguos y el zapato de cuero más antiguo del mundo, con 5.500 años de historia, lo convierten en un atractivo imperdible para visitar por un ticket de 2.500 drams, unos $6 americanos. El monumento a las víctimas del genocidio armenio se encuentra a 4 kilómetros en dirección noroeste del centro de la ciudad, conocido localmente como Sitser Nakaberd, cuyo significado es Fortaleza de las Golondrinas. Recuerda las masacres y ejecuciones del Estado turco, conocido como genocidio armenio, que aconteció entre 1915 y 1923, cuando 1,5 millones de armenios cristianos fueron deportados por la fuerza y ejecutados tras el debilitamiento del Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial. El sitio fue inaugurado en 1968. Es un espacio parquizado con una estela central de 44 metros de altura y en el subsuelo yace el fuego eterno, que simboliza el renacer del pueblo armenio, signo de duelo y un muro donde están inscriptos los nombres de los pueblos afectados. En el lugar se encuentra un museo que expone fotografías cronológicas impactantes que recuerdan una de las épocas más oscuras para el pueblo armenio. Caminar por el predio con una música nostálgica lo hace un lugar de respeto y silencio. Hacia el centro de Ereván tomé 2 autobuses al regresar, haciendo una parada en la Compañía de Brandy, una histórica destilería de bebidas que data de 1887, que se transformó en uno de los mayores productores de bebidas de Armenia en la actualidad bajo la marca Ararat. Las calles de Ereván se encuentran provistas de edificios construidos en piedra toba volcánica, una piedra de auténtico color rojizo. La ciudad se encuentra repleta de bares y restaurantes, sus espacios verdes cuidados con parques y avenidas forestadas como la Plaza de la Libertad, donde se encuentra el Teatro, Ópera y Ballet de Armenia, construido en 1933. Mis hermanos culturales, gracias por el apoyo de siempre. En el próximo capítulo continuamos recorrido hacia el sur de Armenia para conectar con la cultura local en Areni, el valle vitivinícola donde se encuentra la bodega más antigua del mundo, en la cueva Areni 1 y para visitar el monasterio de Norabank.